Vamos a arrancar hoy con la presentación del doctor Rafael. Eh, pues primero que todo es un gusto y un honor para mí poderlo presentar en la mañana de hoy. Hemos visto pasar muchos fellows a través de estos años en la clínica en convenio con la Universidad Javeriana y todos han sido personas muy talentosas que han justificado su paso por la clínica y por el instituto y el contacto con los docentes, pero nosotros, ya colegas nuestros, nos van a perdonar lo que voy a decir a título personal, pero Rafa para mí ha sido una de las personas más brillantes, más especiales, no solamente desde el punto de vista académico, sino personal y humano, y verlo progresar de una forma tan particular, tan abrumadora, podría decir, en la parte clínica y quirúrgica, pues motiva mucho a seguir trabajando. Yo desde el lado, no soy profesor titular, digamos, pero los acompaño y tengo ese gusto de hacerlo. Pero recibir a Rafa en cirugía, escuchar sus conceptos, las participaciones, el entusiasmo, es lo que permite que uno, desde el punto de vista de la docencia, siga con ese entusiasmo de estar con gente que sabe que lo va a representar muy bien y que en algún momento nos van a operar a nosotros. Bueno, Rafa sería una de esas personas que si nos toca poner los ojos, yo lo pondría con absoluta confianza. Eh, yo no sé si el profe Castro, que está un poquito malo de la voz, quiera hacer algún comentario de Rafa antes de que dé su presentación oficial. Yo mandé un videito. Ah, bueno, No entonces será estoy, Angélica que le damos paso al video del doctor Castro antes que Rafa arranque. no es al final, al final. Al final, Sí, ok, al final. perfecto. Entonces, Rafa, pues ha sido un gusto y creo que hablo a título de todos los profesores enorme haber compartido con vos este año y creo que todos estamos muy orgullosos de tu trabajo y que nos vas a representar muy bien como colega. Adelante, Rafa. Pues muchas gracias con esa presentación, doctor. Y pues dando continuidad entonces con el día académico, pues voy a presentar el trabajo producto de la investigación que llamamos aislamientos microbiológicos y resistencia antibiótica en endoftalmitis exógena, un estudio de 14 años en Cali, Colombia. Entonces, pues ningún conflicto de interés. Este fue pues el grupo de investigación. Agradecer pues, a todos los Por participantes aquí sí. que hicieron posible pues este estudio. Y a manera introductoria, pues vamos a decir que la endoftalmitis pues es una infección intraocular severa originada a partir del ingreso intraocular de bacterias u hongos, generalmente rara en el orden del 0,09% de los procedimientos intraoculares y se asocia con una alta morbilidad, pudiendo llevar a la ceguera. El origen en la mayoría de los casos pues es postquirúrgico en el 70% de los casos y esto va a ser importante atender a estos porcentajes ya que nuestro estudio pues muestra una distribución un tanto diferente. El trauma aporta más o menos del 2 al 15% y las causas endógenas del 5 al 15%. El tratamiento en general implica el control del inóculo, que puede ser por vía quirúrgica o mediante la inyección intravítrea de antibióticos. Por escuela y en general por los últimos estudios reportados, pues en general se prefiere el uso de la vitrectomía, pues que es el abordaje invasivo en el cual se retira pues la totalidad del material purulento y el inóculo y se agrega pues antibióticos en infusión. ¿Cómo se ve eso? Pues el cuadro típico generalmente precede un procedimiento intraquirúrgico, intraocular, en donde posteriormente, al cabo de 1 o 2 semanas, típicamente empieza a presentar el paciente dolor, que puede ser intenso, grados variables, pero generalmente severos de inflamación intraocular, como vemos en la imagen hipopio, en formación de membranas, y en muchos casos se pierde lo que es el rojo retiniano y la posibilidad de evaluar el fondo de ojo en donde típicamente en ecografía lo que vemos pues son múltiples ecos en configuración de membrana que pueden tener reflectividad media o baja y generalmente asociándose a engrosamiento esclerocoroideo como dato pues de panoveitis. El cuadro puede ser digamos menos llamativo como la izquierda o mucho más llamativo como el derecho en donde puede acompañarse de quemosis y en algunos casos hasta panoftalmitis. Hoy en día, pues el antibiótico elegido sigue siendo empírico y empírico basado en qué? Pues que no tenemos una disponibilidad inmediata de cultivos para saber el agente etiológico
Nos basamos pues en la mejor evidencia disponible, sin embargo la mayoría son estudios externos y basado en los aislamientos más frecuentes y estos patrones de resistencia antibiótica reportados a nivel global, pues es que tomamos la decisión de qué antibióticos emplear. ¿Qué problemas se identifican? Que generalmente la resistencia antibiótica va en incremento a nivel mundial y tenemos escasa información disponible en Colombia y Latinoamérica de estos aislamientos. Y es que cada vez nos encontramos con mayor frecuencia con papers como estos, en donde empezamos a ver que se originan múltiples cepas resistentes y Colombia no es la excepción a ello. Entonces, el objetivo del estudio fue caracterizar los aislamientos microbiológicos encontrados en endoftalmitis externa, exógena, y los patrones de resistencia a antibióticos asociados a estos. El estudio se realizó pues a partir de los pacientes que fueron atendidos en la Clínica de Oftalmología de Cali entre el 2012 y 2025 y el producto o el producto final pues de la investigación pues buscaba identificar los aislamientos, los patrones de resistencia más frecuentes a nivel local y aportar en estructurar el manejo empírico adecuado para nuestra población. Dentro de los materiales y métodos, pues fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo, realizado pues nuevamente aquí en la clínica. Se tomaron todos los pacientes consecutivos tratados con diagnóstico de endoftalmitis exógena entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2025 para un total o una cobertura en tiempo de 14 años. La base de datos se construyó aparte de la identificación de códigos CIE10 relacionados con endoftalmitis, que son los anotados, y dentro de los criterios de elegibilidad en inclusión teníamos que tuviera el diagnóstico CIE10 y que aparte hubiera sido intervenido en la institución. En exclusión, teníamos diagnósticos que luego de revisar la historia identificáramos como diferente el origen o el diagnóstico definitivo fuera diferente a endoftalmitis o que la endoftalmitis fuera endógena, atendiendo a unas implicaciones un tanto diferentes en la parte de manejo. La fuente de datos fue secundaria, las historias clínicas de SAGI 5 y CER20, la base de datos de laboratorio empleada para la identificación de patrones de sensibilidad y resistencia antibiótica fue SYNLAB y Noemi Cruz. Las variables que se tomaron demográficas fueron la edad, el sexo, la lateralidad. Las clínicas fueron sobre todo la etiología, el inicio, si fue agudo o crónico, y la agudeza visual inicial de estos pacientes. En cuanto al tratamiento, se analizó si habían recibido tratamiento antibiótico previo en la modalidad de tópico u oral, cuál fue el procedimiento quirúrgico que se realizó y los antibióticos empleados. En los microbiológicos, que fueron, pues, digamos, los desenlaces interesantes y los objetivos del estudio, pues miramos los rendimientos de los cultivos que tenemos acá, los aislamientos encontrados y los patrones de resistencia. El registro, pues, se llevó a cabo en Microsoft Excel. Dentro de los métodos microbiológicos y la susceptibilidad antibiótica, pues se tomaron generalmente muestras de humor acuoso, vítreo o ambas a través de vitrectomía o TAP vitrio. Se tomaron pues en un ambiente estéril de salas de cirugía y el procesamiento se le realizó pues estudios de tinción de Gram, KOH y cultivos. Los protocolos pues de los laboratorios pues siguen las guías LSI que pues digamos que buscan tener una alta calidad en el procesamiento de los cultivos. Dentro de los desenlaces, el primario pues fue la distribución de los aislamientos microbiológicos, los patrones de resistencia a antibióticos de estos microorganismos y dentro de los secundarios, el rendimiento de los cultivos. En los métodos estadísticos se usó Python y básicamente dentro de las estadísticas descriptivas, las variables categóricas se representaron en frecuencias y porcentajes, las variables continuas, por la distribución no normal que tuvieron los datos a través de la prueba Shapiro-Wilk, se tomó a partir de medianas con rangos intercuartílicos. La comparación entre los rendimientos de humor acuoso, vítreo o ambas, se utilizó una prueba exacta de Fisher por el tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos, y en las tasas de susceptibilidad y resistencia antibiótica se tomó como la proporción de aislamientos sensibles sobre los resistentes sobre el número total de aislamientos analizados y se consideró como significativa una P menor a 0.05. En los aspectos éticos del estudio, pues tuvo aprobación del Comité Médico de la Clínica y de Ética de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, y durante todo el procedimiento, todo el estudio, se siguieron los principios de la Declaración de Helsinki. Al usar datos anonimizados, ser secundarios y considerarse un estudio de riesgo mínimo, se eximió pues del requisito del consentimiento informado para el estudio.
En cuanto a los resultados en las características demográficas, tenemos que la edad media pues, de nuestra población, la mediana de nuestra población fue de 50 años, con un rango intercuartílico entre 35 y 68. Tuvo una predominancia importante de hombres, siendo afectados el 75,7% de la población. La mayor etiología que si pues notamos discurre un poco de lo que presentamos anteriormente, fue relacionada con trauma, cerca del 50% se debió a esto, un tercio fue relacionado con procedimientos quirúrgicos y un 15% con queratitis infecciosas. Solo se obtuvo un caso de una endoftalmitis secundaria a una escleritis necrotizante que tuvo una perforación. Los tipos de cirugía más directamente vinculados con las endoftalmitis exógenas fueron la cirugía de catarata en un 37% y la cirugía de glaucoma en un 31%. La mayoría fueron agudas, de las crónicas, resaltar que la mayoría fueron relacionadas a dispositivos de drenaje de glaucoma. La agudeza visual de base fue bastante baja, la mayoría de los pacientes, el 86% de los pacientes, tenían una agudeza visual de cuentadedos o peor. El 65% ya se encontraban en un tratamiento antibiótico previo al momento de la intervención y las modalidades de tratamiento de elección pues, en nuestra clínica fueron en principio la vitrectomía, abarcando el 80% de los casos, un 12% requirieron evisceración en casos fulminantes y se utilizó como estrategia también las inyecciones intravítreas en un 12%, en un 7% de los casos. La muestra total del estudio fueron 181 casos de endoftalmitis, luego de filtrar por la base inicial que eran 460 registros y luego de cumplir criterios de inclusión, pues fueron 210. Se excluyeron 30 ya que el diagnóstico final fue diferente a endoftalmitis, de los cuales más o menos 7 eran endoftalmitis endógena y el resto eran traumas severos, pero que finalmente no tenían datos intraoperatorios de tener endoftalmitis. En tema de rendimiento de cultivos, pues en general se obtuvo que el rendimiento del humor acuoso fue el 31%, el de humor vítreo fue 39% y cuando se utilizaba la estrategia combinada fue el 44%. Lo que ven ahí pues es el diagrama de barras y lo que ven son los intervalos de confianza del 95%. Aplicamos un test exacto de Fisher y básicamente nos dio una P no significativa, lo cual sugeriría que pues el estudio no tuvo, digamos, la suficiente muestra o que en general los datos no arrojaron una diferencia estadísticamente significativa, pero ya hablaremos un poco de ello. Dentro de los gran positivos fueron la mayoría, fueron el 60%, sin embargo, pues en la literatura tradicional ellos abarcan cerca del 90% y tuvimos una predominancia amplia pues de estafilococos coagulasa negativa en donde encabezó el epidermidis, estos representaron más o menos el 30% de la muestra total. El estafilococo aureus un 10%, cercano al 10%, un 9,1%. Los estreptococos el 10,5%. En total, pues fueron el 59,1% los gram positivos. De los gram negativos fueron el 36%, encabezados por Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae. Y hongos obtuvimos solamente 3, representando el 4,5% del total de aislamientos que basados en el rendimiento previamente mencionado, se obtuvieron 66 aislamientos del total de 181 pacientes con endoftalmitis exógena. Estos serían pues los cuadros de susceptibilidad antibiótica, en donde vemos que para gram positivos se obtuvo que el 48% de los estafilococos fueron meticilino resistentes, lo cual pues está en relación a lo habitualmente presentado en la literatura. Todos los estreptococos fueron sensibles a penicilina y tuvimos en tema de resistencias de los antibióticos empleados más frecuentemente en infusión, una resistencia al 3% de vancomicina, que ya hablaremos de ello, clindamicina del 25%, lo cual hace pues que sea un medicamento que no sea de elección primaria, ya que pues digamos tratamientos empíricos en poblaciones con resistencia mayor al 20% no son recomendados y moxifloxacina 11,7%, que demuestra un incremento frente a lo reportado en años previos. En tema de gram negativos, sorprendentemente, pues tuvimos 0% de resistencia a amicacina, de ceftazidime, la tasa de resistencia sí fue del 33,3%, cefepime 5,6% y meropenem 0%. Nuevamente, ciprofloxacina en torno al 13%, la mayoría de los casos aportados por Pseudomonas. En tema de la discusión, pues como mencionaba, comparando con estudios, pues digamos de referencia internacional, como puede ser el EBS, donde la mayoría o la totalidad de los casos fueron posoperatorios, la mitad de nuestros casos fueron secundarios a trauma ocular.
Y este comportamiento cuando se analiza a nivel del mundo, pues nos posiciona, digamos, en lo similar o en lo comparable con países en vías de desarrollo. Dentro de eso, pues diferimos un poco de lo presentado por países como Estados Unidos y Noruega, en donde lo que predomina, pues, es las causas posoperatorias y se vuelve similar a lo que es los estudios presentados en Irán y en India, en donde predomina el trauma. Las posibles causas de esto, pues necesariamente son la falta de concientización sobre el uso de la protección ocular y las mayores tasas de violencia interpersonal en el país. La alta incidencia de endoftalmitis tardía asociada a la cirugía de glaucoma fue algo que llamó bastante la atención, ya que representó el 30% de los casos cercano a esto. Y pues eso nos resalta o nos recalca pues que el paciente que tiene cirugía filtrante pues tiene una vulnerabilidad de por vida y que es muy importante la educación en el reconocimiento temprano de síntomas que puedan ser relacionados a endoftalmitis para que el paciente consulte. Del rendimiento de los cultivos, hablamos que la tasa general de cultivos o la tasa general de positividad fue del 36%, lo cual es ligeramente menor a lo reportado en varias series internacionales, en donde oscila entre el 40 y 69%. Los posibles motivos para esto, pues es la alta proporción de tratamiento antibiótico previo, que fue más de la mitad, y la ausencia de un laboratorio especializado con muestras pequeñas. Cuando se analiza con un único estudio que también evaluó esta variable, en donde la mayoría había recibido tratamiento, la tasa de positividad fue similar. Ya al comparar lo que era el rendimiento del acuoso comparado con digamos, el cultivo combinado, pues si bien no hubo una diferencia estadísticamente significativa a través del test de Fisher, sí hubo una diferencia pues que clínicamente se hace relevante en tema de que la diferencia fue cercana al 12,4% y cuando esto ocurre así, pues digamos que lo que se sugiere o lo más probable es que uno, no hubo una muestra suficientemente grande para demostrar la diferencia, pero sí sugiere una tendencia que podía tener relevancia clínica a favor de cultivar estos pacientes, en especial en ausencia de pruebas diagnósticas que permitan cultivar o que permitan tener un aislamiento con un inóculo menor como el uso de PCR. Tuvimos una alta prevalencia de gram Sí, negativos, papá. esto Con comparado él. con, No, el otro, el cosito. Ah, eh, esto comparado con Norteamérica, Europa y Australia, que tuvieron un 3 a un 13%, versus en India e Irán, que tuvieron un 43-44%, o sea, estamos similar en eso. ¿Y a qué se atribuye? Pues que muy probablemente el aumento o el incremento porcentual del trauma como etiología y las queratitis, pues contribuyen a una mayor prevalencia de gram negativos, ya que estos microorganismos frecuentemente pues se encuentran en el suelo, por ejemplo la pseudomonas, así como también la presencia de bacillus, que tuvimos 3 aislamientos pues dentro de la corte presentada. La paradoja de la vancomicina en Colombia, pues nos habla de que inicialmente el doctor Mario Rangel tuvo un estudio en 2022 en donde alarmantemente presentó una tasa de resistencia a vancomicina cercana al 25% para el aislamiento de los gram positivos, y globalmente o a nivel mundial, la tasa de susceptibilidad a vancomicina sigue siendo alta, entre el 98 y el 100%, por lo cual se considera algo raro. Entonces, uno de los hallazgos relevantes o importantes de nuestro estudio es pues demostrar que por lo menos para Cali seguimos teniendo una susceptibilidad conservada a vancomicina y puede ser este también considerado como tratamiento de primera línea para los gram positivos, nuevamente en Cali. El único aislamiento que tuvimos con resistencia un enterococo casei flavus que tiene resistencia intrínseca por un gen BANC-C, lo que no refleja como tal un aumento real en la tasa de resistencia en nuestro medio. Algo a recalcar también, pues es que el estudio del doctor Rangel, pues digamos, tuvo una muestra un poco menor, eran 121 pacientes y un periodo pues de seguimiento menor, cercano a 4 años, el nuestro pues es más grande, pues de 14 años y tenemos en total pues 181 pacientes. En tema de resistencia a gram negativos y opciones empíricas, pues encontramos una resistencia alta a la ceftazidima cercana a un tercio. La mayoría de los Enterobacter tuvo resistencia también a ceftazidima y esto refleja pues algo que se está viendo a lo largo del mundo. Cuando comparamos estudios que van o que analizan los años entre 2012 y 2014, se veía que el reporte o la incidencia de resistencia era entre el 0 y el 29%. Sin embargo, cuando ya analizamos estudios más recientes, entre 2020 y 2022, esta tasa o esta incidencia de resistencia aumenta, siendo cercana entre un tercio y 2 tercios de los aislamientos identificados. De manera que con esto, pues diríamos que la monoterapia con ceftazidima para la cobertura de gram negativos en nuestros medios podría ser insuficiente.
¿Qué encontramos también llamativo? Pues que la amicacina y el meropenem tuvieron 0% de resistencia y pues digamos que a nivel mundial las tasas de resistencia notificadas son variables entre el 0 y 36%, por lo que podríamos decir que esta susceptibilidad conservada a estos antibióticos pues nos plantea que son útiles en nuestro medio como primera línea de tratamiento empírico. En cuanto a las fortalezas y limitaciones del estudio, pues la fortaleza pues permitió el largo seguimiento, pues permitió una caracterización robusta de las tendencias locales. Pues es un estudio colombiano con la mayor muestra documentada en tema de análisis de resistencia antibiótica. Las limitaciones pues son la naturaleza retrospectiva que tiene el estudio. El 16% de los casos no se cultivó, de los que requirieron evisceración como manejo primario. Esto pues presenta un sesgo de selección, ya que microorganismos más severos, fulminantes, predominantemente bacilos y gram negativos, pueden tener una infrarrepresentación pues en nuestro estudio y incentiva pues a que el cultivo es importante en todos los escenarios. Y pues como mencionaba, en ausencia pues digamos la ausencia de pruebas moleculares como PCR, pues también hace que no podamos, digamos, afirmar que sea la totalidad o que esto se comporte directamente así, ya que pues hay microorganismos o pacientes que tuvieran un inóculo menor por el uso de antibióticos, pues pueden no tener, digamos, no verse representados en los cultivos tomados. A manera de conclusión, pues el panorama de la endoftalmitis exógena, por lo menos en Cali, Colombia, el trauma pues será o es la primera causa. Tenemos una importante prevalencia de gram negativos del 36,4%. La vancomicina pues sigue siendo nuestra aliada para los gram positivos con una tasa de resistencia solo cercana al 3%. Y el gram negativo, la situación difiere de lo pues tradicionalmente planteado en donde si bien la ceftazidima pues era, digamos, el antibiótico estrella en endoftalmitis, aquí por lo menos parece que nos está fallando y la amicacina y el meropenem pues nos parece que nos van a salvar la patria con tasas de resistencia afortunadamente en torno al 0%. Nuevamente pues agradecerle a todos pues la participación, a los profes, los docentes por la ayuda, el crecimiento personal y el acompañamiento permanente. El hecho de que uno se sienta pues muy cómodo, muy ameno siendo pues foráneo, pues es un año que es difícil, pero que lo hacen mucho más llevadero y agradable. Y pues a toda mi familia, pues que está aquí presente, los que pueden, los que no están ahí virtuales. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muy buen trabajo, Rafael. Eh, Destaca unos puntos pues que hemos venido viendo y es la validez de la vancomicina, el meropenem y la amicacina. Ceftazidime realmente como terapia de endoftalmitis, pues hace mucho rato que no usamos, pero sí se sigue usando como profiláctico. Y siempre que tocamos el tema, discutimos si deberíamos seguirlo usando, que creo que es un tema para el Comité de Infecciones, para el doctor Raúl Corral, que no sé si está aquí, quien va a publicar un estudio pues mucho más extenso de todas las infecciones en la clínica, que entre otras muestra que la clínica tiene una de las tasas más bajas reportadas en el mundo de infecciones posoperatorias. Entonces ese es un tema que yo quisiera que insistiéramos. Y por otro lado veo también la moxifloxacina que se está usando profiláctico intracameral, que ya tiene un 10% de resistencias. Entonces, considerar esos dos antibióticos como posiblemente abusados o sobreusados, que es la principal causa de resistencia. Muy buen trabajo, muy buena compilación, felicitaciones. Si hay preguntas o comentarios, por favor procedan antes de pasar a entregarle el grado a Rafael. Doctor, no sé si me escuchan allí. Creo que ahí se le escucha. Sí, Gracias, Rafa.
Pues Rafa, felicitaciones. Coincido con las palabras del doctor Castro, una presentación muy puntual, muy clara. Un solo concepto o una sola propuesta y es considerar dentro del estudio de los manejos antimicrobianos el protocolo que ya está haciéndose en muchos sitios, que es con iodopovidona, y creo que está suficientemente claro cómo se hace y no sé si valdría la pena institucionalizar en la clínica, a ver cómo nos va, no sé qué opinan. Sí, Hugo, como en todo, pues se necesita alguien que lo empuje y lo lidere. Ahí está en tus manos empujar con el comité de infecciones a ver que si montamos un protocolo con yo puedo. Perfecto, yo me comprometo con Angélica y de pronto alguno de los residentes o la doctora nueva, no sé si ya tiene el trabajito por ahí y empezamos a formalizar desde la otra semana de Pascua. Listo. Bueno, no, pues si no hay más dudas, no sé, pongo lo del doctor Castro mencionaba lo del video, pues no lo pongo. Claro. Hola, no el video 2 para el grado. Ahorita lo transmitimos. Les voy a robar un momento este micrófono, pero no para todavía el grado, sino sí para algo todavía del trabajo, porque sí quería felicitar a Rafa y como que los residentes también vieran el ejemplo de lo que es un trabajo que a veces nos toca hacer muchas veces lo hacemos por cumplir el requisito del grado y lo que proponemos no es algo que cambie mucho y que no aporta mucho, pero pues finalmente cumplimos el requisito. Pero en este caso me siento muy orgullosa de ver que esto realmente es algo que está aportando algo nuevo al conocimiento y nos va a poder servir para cambiar prácticas en la clínica. Entonces yo sé que es difícil. En mi momento tampoco lo hice, pero deberíamos tratar de generar conocimiento nuevo a través de los trabajos que hacemos, a pesar de que no tenemos muchas veces la posibilidad de hacer cosas mucho más complejas que estudios observacionales, pero ese es el ejemplo como con un trabajo que solamente se basa en revisar historias y cultivos, sí se puede aportar algo nuevo. Pues creo que no tengo que repetir ya mucho lo que ha dicho el doctor Castro ni lo que ha presentado Rafa. Importante me parece lo de los cultivos en las evisceraciones, que creo que sí deberíamos implementarlo como parte de un protocolo y una guía siempre en tomar cultivo a los pacientes que se visceran, que si bien no va a cambiar mucho el manejo en ese paciente, pues porque ya estará viscerado, sí hay que pensar más allá y sirve para este tipo de trabajos porque no le servirá mucho a ese paciente, pero sí a nuestro conocimiento en general sobre la epidemiología de las infecciones no solamente en la clínica, sino en la ciudad y en el país. Entonces creo que aquí sí viene un trabajo por parte nuestra que es añadir eso a los protocolos y a las guías de la clínica, así como siempre que llega un trauma ya sabemos a ciegas que tenemos que cultivar. Es importante que el oculoplástico sepa siempre que cuando va a viscerar un ojo por endoftalmitis debe dejar el cultivo tomado. Entonces, aparte del perfil infeccioso y de antibióticos y todo que has presentado, creo que esto de cultivos en las evisceraciones es uno de como de los aportes más importantes también que haces. Gracias. Hola, yo quería preguntar algo. Mira, habla Alfonso Mendoza. Quería saber con respecto a los casos de endoftalmitis por cirugía de glaucoma, la mayoría de ellos fueron ¿en qué tiempo de presentación? Tardías, doc. En general, pues digamos que fue muy variable cuando hicimos pues como el análisis de la temporalidad. El 90% pues eran crónicas, es decir, más allá de 6 semanas. Y revisando historias hubo unos que iban desde 8 semanas hasta 1 o 2 años después de la cirugía filtrante. Digamos Y que los, la mayoría, el 70% fue relacionado con TRAVE. Y ajá, lo que se veía, pues no, eran casos de blebitis o en casos de erosión del tubo de la válvula. ya. ¿Y los gérmenes, cuáles fueron los prevalentes? Digamos que ahí el aislamiento fue predominantemente gram positivos y fueron algunos de los que aportaron como la mayoría de los estreptococos, que son pues bastante agresivos, pero en general fueron gram positivos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctora, ahí se le oye. Ay, ¿cómo están? Pues no quería pasar esto, estoy en un control de aeropuerto, pero igual quería felicitarte, acompañarte en esta presentación y felicitarte. Pues corroborar lo que dijo el doctor Castro, lo que dijo Denis y el doctor Ocampo. Esto es supremamente importante porque nos ayuda a ratificar
y cambiar un poquito las guías que estamos teniendo hasta ahora. En el pasado, pues yo te comenté y te decía, pues te incentivé para hacer el trabajo, porque ya habíamos visto esto en el pasado, pero las guías a veces seguían siendo diferentes. Entonces, me parece que nos ayuda muchísimo a ratificarlo y pues te felicito. Un abrazo. Muchas gracias, doctora. Quiero recalcar el apunte de Denis. Muchas veces en las presentaciones de los residentes vemos referencia a estadísticas americanas, europeas, y no se hace ninguna mención a las estadísticas que ya se están generando en Colombia. Está bien que no logramos a veces publicar en grandes revistas y que posiblemente la calidad o cantidad de datos que tengamos no sea tan buena, pero al ser producción local es mucho más valiosa, es mucho más útil. Entonces, les hago un llamado a todos los que hacen revisiones de literatura que se preocupen por encontrar la literatura colombiana publicada y a veces hasta no publicada. Por ejemplo, en Retina Cali publicamos todos estos trabajos, todos estos estudios, entonces hagan un esfuercito por mirar qué datos tenemos. Puede que no tengan la calidad científica de las grandes publicaciones, pero son datos útiles y valiosos. Y la otra consideración que mencionó Rafael es la importancia del PCR. Si lográsemos de alguna manera motivar a algún laboratorio para que haga PCR en las muestras de vitrio y humor acuoso, ese es un resultado que si está bien montado puede ser mucho más rápido. Aquí pues se demoran días, 10 días, pero en los centros donde lo montan bien montado, puede ser 2 o 3 horas y tiene un resultado muy específico. Eso sería una gran ayuda si alguien se motiva a estudiar el tema y de pronto ver cómo se motiva algún laboratorio para que nos haga PCR en muestras de vítreo sería extraordinario. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que participaron en este viernes académico. Vamos a continuar ahora con la ceremonia de grado del doctor Méndez. Vamos a continuar la transmisión para quienes quieran estar conectados y acompañarlo desde la virtualidad también. Y a quienes no, muchas gracias por la participación en el viernes académico del día de hoy. De acuerdo con las palabras de la doctora Naya, muchas gracias, doctor Méndez, por su excelente presentación. Gracias a todos los asistentes virtuales. Nos vemos en el próximo viernes académico y como dijo la doctora, las personas que se quieran quedar, sobre todo los profesores, virtualmente participando en la ceremonia, en la entrega del diploma de grado al doctor Méndez, pues bienvenidos desde la virtualidad. Muchas gracias. Gracias a todos.